Hola, muy buenos días para todos, gracias a la Fundación. Y bueno, aquí estamos para hablar un ratico de neumonía. Muchas gracias para todos, muy buen día a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Vamos a hablar un poco de neumonía adquirida en la comunidad. Mi nombre es Catalina Romero Serna, médica pediatra de la Universidad Nacional de Colombia y trabajamos aquí en la Clínica de Alta Complejidad Santa Bárbara en la ciudad de Palmira, en el Valle del Cauca. Agradecida con esta invitación y bueno, vamos a hacer un recorrido por algunos temas el día de hoy, muy cortos, espero sustanciosos y que puedan brindarle información para ustedes y en sus equipos de trabajo y en su comunidad. Digamos que un poco de la agenda del día de hoy, vamos a hablar de algo de definiciones y de epidemiología, que es una de las como puntos más importantes para saber en qué estamos en neumonía al día de hoy, en una actualización, algo muy rápido de fisiopatología, las recomendaciones de diagnóstico y por supuesto manejo. La actualización de la Organización Mundial de la Salud del año 2024 que está vigente en este momento, algo tópicos de prevención y por supuesto unas conclusiones finales. Hablando de la epidemiología, para todos no es un secreto que la neumonía es una de las enfermedades más prevalentes en la infancia, sobre todo en niños menores de 5 años. Este es un poquito el tema de la semana epidemiológica número 40, que es el informe de la infección respiratoria aguda del Instituto Nacional de Salud aquí en Colombia. Digamos que el reporte se hace por semanas epidemiológicas y el último reporte actualizado va hasta el 4 de octubre del 2025. Y definitivamente la neumonía es un problema sanitario mundial, no solamente en Colombia ni Latinoamérica, sino para todo el mundo, donde la principal causa de mortalidad en niños menores de 5 años. Oigan bien, la principal causa de mortalidad y por supuesto que tenemos que actuar en la prevención de la misma. Ocurre una muerte cada 15 segundos en el mundo por neumonía, no solamente en niños, sino también en adultos, pero digamos que el foco principal, el grupo etario, es los escolares hasta los 5 años. Digamos que en este informe de la semana 40 del Instituto Nacional nos habla de una tasa de mortalidad que realmente son datos de muy alto valor. Nos habla de que tenemos una infección respiratoria aguda. Aquí no solamente está incluida la neumonía, sino también la bronquiolitis, bronquitis, digamos que todo lo que afecta al sistema respiratorio alto y bajo. Y tenemos en este momento, el 4 de octubre, 4.3 muertes por cada 100.000 menores de 5 años. Es decir, que definitivamente es una tasa alta. Sin embargo, para el plan decenal hasta el 2030, que tenemos unas metas de mortalidad, si bien todavía octubre nos situamos como dentro de, digamos, lastimosamente lo esperado, pero que no estamos más arriba, sí habla el informe que probablemente al 31 de diciembre de este año vamos a tener una tasa mayor y ya lo vamos a ver en la gráfica. A octubre tenemos 334 muertes en Colombia por infección respiratoria aguda, ¿sí? Y eso causa más de 3 millones de muertes en el año. Y de esas 3 millones de muertes, el 80% es por neumonía adquirida en la comunidad. Si vemos bien, aquí está la tasa de mortalidad, ¿sí? Durante todos los años, en el 2024 estuvo en 8.9 y si bien vamos en 4.3, la proyección nacional de infección respiratoria aguda va sobre el 9.4 finalizando el año. Es decir, que vamos a tener probablemente un pico adicional respiratorio. Sin embargo, recuerden que en Colombia sí se comporta y digamos que los virus se comportan a nivel mundial por estaciones y por esos picos de lluvias que tenemos. A veces un poco predecibles, porque tenemos el fenómeno de la niña y el niño, y eso ya nos evita como o nos limita la proyección a que mayo y octubre, que eran los meses más lluviosos, abril, mayo, se conviertan muchas veces en que tenemos más picos en el año reportados. Definitivamente mayo es uno de ellos, en donde tenemos un pico adicional de infección respiratoria aguda. No solamente entonces en la epidemiología también mundial y nacional, en que tenemos que en los niños o en los pacientes también, porque aquí voy a hablar un poquito de adultos hospitalizados, tenemos que va ganando en la infección respiratoria aguda el virus sincitial respiratorio en menores de 5 años que afecta más a los neonatos y lactantes. Neonatos hasta los 28 días de vida y lactantes, digamos, hasta los 2 años de edad. ¿Sí? Entonces, el virus sincitial respiratorio es uno de los virus que está más activo y que para Colombia en el 2025 es un reto que tenemos y va a ser un hito porque vamos a medir si la introducción de
la vacuna a las madres gestantes va a disminuir la incidencia y la afectación del virus sincitial respiratorio en nuestros recién nacidos. Entonces, esperemos, va a ser un año donde vamos a tener que medir esta inclusión y que pues obviamente necesitamos seguir abanderando este tipo de introducciones a nivel de inmunizaciones que, como vamos a ver durante toda la charla, es definitivamente de las propuestas de prevención para las infecciones respiratorias agudas. Y tenemos influenza, va en los mayores de 60 años, o sea, tenemos picos. Este año hubo pico en niños de influenza sobre la mitad del año, más o menos, reportado a nivel nacional. Y seguimos todavía con SARS-CoV-2, ¿sí? COVID-19 en todos los grupos etarios. Dan más en los adultos que en los niños, afortunadamente, y tenemos un índice de mortalidad menor con el COVID-19, pero sigue latente. O sea, el COVID se nos quedó, igual que la influenza, y ellos, estos que son virus, sincitial, influenza y COVID, dan neumonía viral. Y son neumonías virales graves. Entonces sí tenemos que estar muy, muy atentos a esta rotación viral que tenemos durante todo el año. Y para concluir, porque es muy importante la epidemiología en la neumonía, porque de allí, de acá hemos sacado a nivel no solo nacional, sino mundial, todas las estrategias para poder combatir esta patología que, como vimos y como vamos a ver en esta diapositiva, causa miles de muertes en menores de 5 años, más o menos el 15% del total. La incidencia mundial es entre 1.000 y 12.000 por cada 100.000 niños, es decir, a 12.000 niños les da neumonía anual, ¿sí? En Latinoamérica y el Caribe. La infección respiratoria alta es de las primeras 5 causas de muerte en menores de 5 años y 80.000 muertes anuales, y el 85% de estas 80.000 corresponden a neumonía adquirida en la comunidad. Nuestros niños se infectan muy fácil. Tenemos niños que tienen en promedio de cuadros respiratorios al año entre 7 y 8 episodios al año cuando ingresan al jardín, ¿sí? Entonces, al jardín infantil. Entonces, es muy difícil que un niño no tenga síntomas respiratorios durante su vida escolar, y por eso hay que prevenir y diagnosticar a tiempo de forma precoz, ¿sí? Neumonía para evitar complicaciones. Se hospitalizan entre el 24 y el 50% de los niños, es decir, que la mitad casi siempre van a una institución de mayor complejidad, y tenemos neumonía mixta, es decir, inician viral y hacen coinfección bacteriana, o de entrada bacteriana entre el 20 y 30% de los niños, y más en los lactantes menores de 2 años. Y la estadística, pues desafortunadamente no ha cambiado mucho, seguimos con las estadísticas y los datos que nos da la Organización Mundial de la Salud para el año pasado después del COVID, sí, que tenemos el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza de tipo B, como las dos bacterias prevalentes en la producción de neumonía, y pues ganando, por supuesto, el virus sincitial respiratorio, como ya lo habíamos mencionado previamente. Entonces, digamos que, ¿cómo se define la neumonía? Ya hablando un poquito en términos, yo soy muy abanderada de la estrategia IEPI, es una estrategia colombiana en la atención integral de las enfermedades prevalentes en la infancia. Los invito a todos, a padres, cuidadores, profesionales de la salud de primer nivel, de la ruralidad, ¿sí? Que se peguen una miradita a los cuadros de procedimientos de IEPI. ¿Por qué? Porque simplifica, ¿sí? El diagnóstico, y también simplifica el pronóstico, y simplifica los signos de alarma y el tratamiento, y lo hace a uno tomar decisiones acertadas, quizás en un medio tan de alta complejidad para hacer diagnósticos, sino simplemente bajo la observación médica y los signos que presenten los niños. Entonces, digamos que IEPIS es un proceso inflamatorio agudo del parénquima pulmonar, o sea, se inflama todo ese parénquima pulmonar en sus diferentes partes, y tomando la definición de neumonía adquirida en la comunidad, se presentan personas que no han sido hospitalizadas en los últimos 7 días, son previamente sanos, o que después de un ingreso hospitalario superan las 72 horas y tengo síntomas asociados. Entonces, la inflamación, esta infección compromete en grado variable todas las, digamos, partes anatómicas del pulmón como tal, hasta los alvéolos, el espacio intersticial pulmonar, los bronquiolos. Por eso muchas veces se escuchan el término bronconeumonía, digamos que compromete todo el parénquima pulmonar, y de ahí todos los síntomas asociados que lo vamos a ver ahora más adelante.
Pero hay una definición de la Organización Mundial de la Salud y esta definición es muy importante porque le dan específicamente como esa puntada, ¿sí? A uno de los signos que presentan los niños. Y para la Organización Mundial de la Salud la definición es la presencia de síntomas respiratorios menores de 15 días de evolución acompañados de taquipnea. La palabra mágica en esta definición es taquipnea, con o sin fiebre y presencia de infiltrados pulmonares en la radiografía de tórax cuando hay posibilidad de practicarla. Cuando revisamos todas las pautas de la Organización Mundial de la Salud, nos dicen, mire, si su niño tiene taquipnea, independiente de que tenga fiebre o no, o independiente de que usted tenga, digamos, a la mano una radiografía, una imagen para hacerle, sospeche neumonía, ¿sí? Y recuerden que ¿qué es la taquipnea? Es el aumento de la frecuencia respiratoria, ¿sí? Normal, anormal, basada en las, digamos, límites que tenemos por edad. Y la Organización Mundial de la Salud tiene este tips que me parece súper importante porque redondea la frecuencia respiratoria de los niños. Entonces, en menor de 2 meses, yo como que tolero hasta 60 por minuto, ¿sí? Recuerden que un recién nacido nace con 60 por minuto, voy a tolerar hasta los 2 meses. Pero de los 2 meses hasta antes del año me voy y tolero hasta 50. Entonces miren que son los números como mágicos. Menores de 2 meses 60, de 2 meses al añito de edad 50, pero por encima del año de edad hasta los 5 años hasta 40. Es decir, 60, 50, 40. Y un niño mayor de 5 años no debería tener más de 30 respiraciones por minuto. Es decir, que estos son los números 60, 50, 30. 40, 30 para uno definir, sí, también un poco en el ambiente de la comunidad y demás, que el niño está con taquipnea, es decir, que es el signo prevalente para yo sospechar que este chiquito pueda tener una neumonía adquirida en la comunidad. Un poco de la fisiopatología, muy rápido, o sea, entra la invasión, digamos, bacteriana, llámese Streptococcus pneumoniae, llámese Hemophilus, o viral, llámese rinovirus, porque también influenza para influenza y por supuesto nuestro sincitial. El adenovirus también puede dar neumonía, e invade ese pulmón, esa vía aérea, con un aumento de la inflamación, de la permeabilidad vascular y aumentan esas secreciones que se van saliendo a todo el espacio intraalveolar. Entonces, esa inflamación y la activación de todas las células inflamatorias, interleuquina 6, citoquinas, factor de necrosis tumoral, hace que se inflame todo el alvéolo, ¿sí? Y que disminuya esa perfusión, ventilación, los trastornos BQ, en donde terminamos en hipoxemia, por supuesto, manifestada en una desaturación de oxígeno y en todos los síntomas respiratorios que vamos a ver. Ya una fase final resolutiva donde pasan varios días e incluso semanas, que ya por toda la apoptosis y además toda la inflamación celular, pues digamos que se empieza a remodelar un poco ese parénquima pulmonar. ¿Y cuáles son las principales causas? Aquí tenemos dos bandos, los virus y las bacterias, ¿sí? Como lo he explicado, yo creo que esto es una de las principales, como, digamos, ítems que uno debe tener en mente cuando sospecha neumonía, porque dependiendo si es viral o si es bacteriana o si está en coinfección, vamos a tomar decisiones frente al tratamiento. Entonces, las bacterias apuntan la principal causa al Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza, y a partir de los 5 años empezamos con estas bacterias atípicas, que por eso también dan neumonías atípicas, pero siguen siendo bacterianas, como el Mycoplasma pneumoniae. Y cuando ya tenemos una infección asociada por Staphylococcus aureus, sí, ya tenemos, son complicaciones. Y esas complicaciones son estas neumonías tabicadas, empiemas, que ya alteran completamente como toda la trayectoria normal de una neumonía no grave que podríamos manejar en casa, y vienen esas complicaciones que sí o sí necesitan un alto nivel de esquema antibiótico y por supuesto un manejo integral en unidades de cuidados especiales o críticas. Y venimos con los virus, ¿sí? Que son los principales agentes en menores de 5 años. Por eso cuando yo te voy a decidir si voy a dar antibiótico
Una neumonía debo estar muy clara, sí, su estado de inmunizaciones, sus vacunas para tomar decisiones. Recuerden que la mayoría de o el principal causante de neumonía por debajo de los 5 años sigue siendo el virus sincitial respiratorio. ¿Y en dónde está el virus sincitial respiratorio? En el ambiente, y más en el ambiente donde hay más niños o hay muchas personas. Entonces, en el hacinamiento o en las guarderías o en los jardines infantiles. Los niños se comparten absolutamente todo, el juguete, la manzana, el pastel, sí, yo te doy, y si uno tiene síntomas respiratorios, porque así empieza la neumonía con infección respiratoria alta probablemente, pues obviamente yo me voy a cruzar todos los virus. Entonces ahí es cuando recibimos, no, tiene gripa el niño, no lo traigas al jardín, que es una de las, digamos, medidas importantes que como padres de familia y cuidadores debemos de tomar, es para evitar esa transmisión con los otros compañeritos, y de repente todo el curso tiene gripa y termina uno o dos con neumonía por algunas también condiciones del huésped como tal. Entonces tenemos el sincitial respiratorio, que sigue siendo el más importante, influenza para influenza, y lo que les decía ahorita, el adenovirus, y afortunadamente menos incidencia el COVID-19. Claves diagnósticas, digamos que yo como profesional de la salud y pediatra hace muchos años, lidero, abandero, y como docente universitaria, lo más importante es la realización de una historia clínica completa. Y los que me están escuchando, que son profesionales de la salud, si quisiera ahondar un poco en que la realización de un buen interrogatorio, un buen motivo de consulta, una trayectoria de la temporalidad en la enfermedad actual, y por supuesto tener claridad en esos antecedentes perinatales o en esa presencia de factores de riesgo, más un examen físico completo, pues nos va a llevar probablemente a un diagnóstico acertado, oportuno, evitando complicaciones que, como ustedes lo vieron o me escucharon al inicio de la charla, es una mortalidad muy alta por neumonía. Entonces, historia clínica completa con todos sus componentes, ¿sí? Para definir si ese niño no tiene algunos factores de riesgo y cómo es su trayectoria para hacer un adecuado diagnóstico. Y soy muy enfática en el examen físico completo, porque a veces caemos en la rapidez. Está taquimédico, listo, no le escucho nada, ya neumonía, y no vemos, el niño está mal perfundido o el niño tiene otros síntomas asociados, se nos puede pasar, no está orinando, si está orinando, revisemos la piel, tiene un brote, no tiene brote, y todos estos hallazgos en el examen clínico físico completo nos va a hacer dar un buen diagnóstico y de pronto ver más allá de una neumonía. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que yo tengo que tener como muy claros cuando un niño me llega a la consulta o cuando estoy en casa y yo digo, ve, mi hijo tiene algún factor de riesgo que puede hacer que le dé una neumonía más severa o rápidamente progresiva? Y es que sea prematuro, ¿sí? La prematuridad y el bajo peso al nacer, porque yo puedo tener bajo peso pero no ser prematuro, entonces esos casos de restricción del crecimiento intrauterino también me abanderan como uno de los factores de riesgo más importantes en la, digamos, rapidez en la proyección de una neumonía, ¿sí? Tenemos la exposición a humo de tabaco, y sí o sí, pues digamos que no deberíamos de tener exposición de humo de tabaco para nadie, ¿sí? Especialmente para nuestros niños. Entonces, si yo aparte que soy prematuro, mi papá es fumador, pues ya de entrada tengo dos factores de riesgo donde pueda tener una neumonía grave. Entonces, muchos de los papás que llegan a la consulta me dicen, sí, Victoria, yo fumo, pero yo fumo fuera. No, sí, llegas, fumas, pero ingresas y casi que tienes que hacer todo el protocolo cuando hacíamos, cuando llegábamos a casa en pandemia, que es quitarnos la ropa, casi que bañarnos, lavarnos la boca, lavarnos las manos, que es otra de las, digamos, ítems de la prevención más importantes. Entonces ya tenemos la prematuridad y la exposición a humo del cigarrillo como factor de riesgo. Por supuesto que la ausencia de lactancia materna, ustedes saben que la lactancia materna, la leche materna es oro líquido, ¿sí? Es mágica. Tiene todos los micronutrientes
tiene todas las inmunoglobulinas, que son las defensas, para yo crear en mi hijo, en mi niño, ¿sí? Una barrera inmunológica y fortalecer su sistema inmunológico. Entonces, un niño con alimentación basada en leche materna exclusiva, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, hasta los 6 meses y hasta los 2 años o más, según mamá e hijo, que eso ya lo definen, pues tiene mayor o menor predisposición para infecciones graves, porque yo le di esas inmunoglobulinas en ese calostro, en esa leche de los primeros días, cuando ya luego madura, le doy inmunoglobulina A, que es la principal, y me hace como una alfombra, ¿sí? Barrera desde mi boca hasta el ano, y por eso es maravillosa también las alteraciones gastrointestinales, ¿sí? Y disminuyen los impactos de alergias y por supuesto de infecciones respiratorias. Entonces ya tenemos la prematuridad, la exposición al humo del cigarrillo y no ser alimentados con lactancia materna, sin decir que, pues digamos que hay mamás que no lo pueden hacer por dificultades que existen. Lactar no es fácil, pero vamos a hacer prolactancia y vamos a tratar de siempre promover la lactancia materna en nuestros pacientes y en nuestros niños. Otro de los factores es la malnutrición, ¿sí? Llamada obesidad o desnutrición, realmente más desnutrición en los niños menores de 5 años. Colombia tiene una incidencia que ha aumentado en los últimos meses, incluso este año en varios de los departamentos de Colombia con desnutrición aguda moderada. Y recuerden que un niño desnutrido se muere mucho más fácil que un niño que no lo está, y se muere más fácil de enfermedades prevenibles como la neumonía y la enfermedad diarreica aguda. Entonces, necesitamos asegurar una adecuada alimentación y un adecuado aporte de los nutrientes diarios de los niños para evitar este factor de riesgo. Asistir a jardines infantiles. Digamos que eso es un factor que lo traigo acá porque el niño, como lo decía antes, tiene mayor probabilidad de tener infecciones respiratorias cuando va al jardín. Cuando a mí me preguntan cuál es la edad ideal de entrar al jardín, yo siempre les digo que va muy de la mano de la dinámica familiar. Digamos que en la actualidad somos mamás que trabajamos, papás que trabajamos, ambos, y tenemos que tener a nuestros hijos en los jardines infantiles o guardería, porque muchas veces nuestra, digamos, red de apoyo es limitada. Sin embargo, si podemos evitar ingresarlos en la etapa de ese lactante menor, o sea, es decir, 4 meses, 5 meses, 7 meses de edad, y dejarlo hasta los 2 años en casa, y que después de los 2 años que está un poco más, digamos, fortalecido el sistema inmune, sería lo ideal. Pero vuelvo y lo digo, depende de la dinámica familiar también esta decisión, ¿sí? Y siguiendo con los factores de riesgo, ser asmático es un factor de riesgo para tener neumonía, y por supuesto las inmunodeficiencias, que son enfermedades congénitas donde está deteriorado el sistema inmune, tanto humoral como celular. El hacinamiento, sí, ya lo habíamos hablado, y por supuesto las infecciones respiratorias recientes hacen que yo tenga más probabilidad de tener neumonía. Entonces, ya teniendo los signos como ese enfoque inicial y algunos factores de riesgo, pues vamos a mirar qué le da a nuestros niños para sospechar, aparte de la taquipnea, estos signos y síntomas. Recuerden que los signos es lo que yo veo, sí, en el examen físico. Los síntomas es lo que yo manifiesto. Entonces, tos. Yo puedo tener neumonía y no haber tenido tos, ¿sí? Pero definitivamente sí, activa esa alarma de tos, puede ser productiva, constante, la mamá dice, hace vomitar, yo lo veo que se pone como moradito, entonces una tos cianosante o una tos emetizante debe prender la alarma. Fiebre, por supuesto, fiebre cuantificada mayor a 38 grados centígrados axilar, digamos que ya es otra de las manifestaciones que tenemos que tener pendientes. Por supuesto, los signos de dificultad respiratoria, el aleteo nasal, las retracciones intercostales. Entonces, se le dice a la mamá o se le explica: mamá, si se le mueve la nariz para respirar, si su hijo se pone morado alrededor de los labios, si saca la barriga para respirar o se mete en las costillas para respirar, ojo, aquí está pasando algo, tiene signos de dificultad respiratoria. Y si yo sumo a la tos y a la fiebre, pues aquí y en cualquier lugar del mundo digo, ese niño tiene una alta probabilidad de neumonía. Los niños más grandes muchas veces manifiestan opresión en el pecho, por eso lo traje, porque a veces pasa como un síntoma no tan
percibido como de gravedad, pero los niños más grandes lo pueden manifestar. Por supuesto, cuando ya estamos a nivel hospitalario o en la consulta, saturación de oxígeno baja. Lo traigo así general porque depende de la presión atmosférica, o sea, de la altitud en que ustedes estén. Si están a 0 metros sobre el nivel del mar hasta 1000 es una saturación. Yo no puedo tolerar aquí donde vivimos en Palmira, que estoy muy cerquita, digamos, al mar en metros, no puedo tolerar una saturación de oxígeno menor a 94%. Pero si vivimos en Bogotá, que estamos a 2800 metros, probablemente vamos a tolerar un poco menos. Entonces, cada uno en sus lugares de origen ya sabrá cuánto es la saturación de oxígeno adecuada. Y el síntoma clave que lo habíamos hablado en la definición de la Organización Mundial de la Salud es respiración rápida, lo traigo así para los que no son profesionales de la salud, y o taquipnea, ¿sí? Que es ese aumento de la frecuencia respiratoria. Entonces, si yo tengo este conjunto de síntomas y signos y aparte voy al jardín y aparte yo tuve gripa hace 15 días y aparte soy prematuro, pues obviamente el riesgo de tener una neumonía es absolutamente alto, ¿sí? Aquí tengo un par de videos. Este primer video es un niño por autorización de la madre, ¿sí? De 8 años, quien consulta por un cuadro de una semana de evolución de síntomas respiratorios altos y la noche anterior, como en el video lo vemos, la mamá lo nota con síntomas, con signos de dificultad para respirar. Como notan acá tenemos algunas retracciones bajas. No es el niño que está en falla ventilatoria, pero sí es el niño que está con síntomas asociados y como vieron, algo ya de desbalance toracoabdominal. Y aquí tenemos otro caso, un recién nacido que viene en algún momento en la unidad de cuidado intensivo neonatal, un bebé de una semana de vida. Consulta por dificultad para respirar. Desafortunadamente fueron a visitarlo personas mayores con síntomas respiratorios. Recuerden que el recién nacido lo tenemos que cobijar como un capullo, ¿sí? Y lo debemos proteger como un capullito. Todas las personas a nuestro alrededor, alrededor del recién nacido, deben ser blindadas. Casi que no ir nadie enfermo a la visita. Así ya no sea prematuro, pero nadie enfermo a la visita. ¿Por qué? Porque mi recién nacida no tiene sino dos vacunas. En Colombia tenemos la de la hepatitis B y la de la tuberculosis, que es la BCG. Es decir, que no estoy protegido para los demás como lo hablamos ahorita. No estoy protegido para neumococo, no estoy protegido para hemófilos influenza, no estoy protegido para bordetella pertussis hasta los 2 meses de vida. Por eso es muy importante que las visitas al recién nacido sean completamente restringidas y que yo pueda apoyar a mi núcleo familiar, incluso con la vacunación de la DPT y por supuesto evitar. Este hijo tenía un virus sincitial respiratorio que lo llevó a la unidad de cuidado intensivo, en manejo de ventilación, vía aérea y demás. Afortunadamente salió bien, pero el riesgo de este recién nacido de morirse era muy alto. Entonces, ojo con esas medidas de prevención. Aquí pudimos ver los diferentes signos de dificultad respiratoria que pueden tener las diferentes edades. ¿Y cómo hago el diagnóstico de neumonía? Ya se los he contado en este ratito y nos vamos con la parte clínica, ¿sí? La enfermedad actual y toda la historia clínica adecuada y un buen examen físico. Yo siempre digo que hay que ser muy integral con todos los pacientes, los profesionales de salud. Si escuchamos estertores crepitantes, uno piensa en neumonía, pero ojo, si tengo más de 5 años y tengo todos los otros síntomas y escucho sibilancias, entonces debo pensar en una neumonía típica. Entonces sí es muy importante tener claro, entonces debemos auscultar de forma adecuada ambos campos pulmonares, anterior, posterior, ¿sí? Obviamente de la mano de los hallazgos del sistema cardiovascular, la perfusión, pulsos, si encuentro soplos y demás. Debo percutir ese paciente, ese niño hay que percutirlo si yo tengo una sospecha de neumonía y por supuesto todo lo que escuchamos como soplos tubáricos y demás pues ya nos dan indicio. El otro ítem de diagnóstico es el radiológico, pero muchas veces no los tenemos a la mano si estoy en primer nivel, en la ruralidad, lejos del centro médico de base o de referencia y no necesariamente debo de tener. Si yo hago una buena historia clínica,
una buena inspección de los signos de dificultad de alarma, perdón, de respiratoria, una buena percusión, auscultación, el diagnóstico es clínico y no necesito ni tomar laboratorios ni tomar radiografías. Pero obviamente cuando yo encuentro a nivel radiológico opacidades de predominio alveolar, como lo tenemos en esta imagen, ¿sí? En donde hay una ocupación de espacio importante y probablemente tenga presencia de muchas otras cosas, ya es una neumonía consolidada que probablemente esté con algo de derrame pleural, yo ya digo, esta es una neumonía y estoy complicada. Bueno, pero si no tengo para el diagnóstico inicial, realmente no es necesario. Y los laboratorios, vuelvo y les digo, no es una receta de cocina, neumonía igual hemograma, PCR, hemocultivos, no, sí, realmente es dependiendo de lo que ustedes estén buscando, si estoy sospechando una condición bacteriana, sí, pues obviamente tengo permiso de realizar hemograma, PCR y dependiendo de esto tomar decisiones o simplemente yo tomo las decisiones con la parte clínica. Si el niño llega con sospecha de neumonía y tengo signos de choque, hipotenso, mal perfundido, se ve mal, compromiso del estado general, yo ni siquiera pienso en ponerle, o sea, yo pienso en antibiótico. Si lo podemos cultivar, maravilloso, e inmediatamente tratamiento antibiótico que ya vamos a ver cuál es. Entonces, clínico, radiológico y si es necesario, laboratorios. Entonces, para tomar decisiones tengo que tener presente varias cosas y es la comorbilidad. Es diferente un niño que sea neumópata crónico, vuelvo y digo prematuro, que tenga una cardiopatía, que tenga síndrome de Down o una condición especial, si tiene pues desnutrido, si es oncológico, para tomar decisiones. Digamos que en la mayoría de los casos nuestros niños son sanos afortunadamente y no tienen una comorbilidad mayor, pues yo defino si es una neumonía adquirida en comunidad viral o si es una neumonía bacteriana. Si yo me voy por alguno de los dos lados, pues tengo que tomar decisiones de tratamiento, si lo manejo ambulatorio o si lo manejo hospitalario. Entonces, digamos que yo ya voy yéndome por los dos caminos y asimismo guiándome cuál es el manejo más adecuado para este paciente. Siempre preguntar el esquema de vacunación. ¿Por qué? Porque si yo no tengo vacuna para hemófilos o para neumococo, pues yo ya tengo factor de neumococo resistencia y yo ya le tengo que adicionar el tratamiento un amiguito más según el esquema de vacunación y definir obviamente si es grave o no grave y por supuesto allí se deriva el manejo ambulatorio u hospitalario. Entonces tomando decisiones ya nos vamos a ir al tratamiento. En el tratamiento solamente nombro, digamos, como los antibióticos. Les dejo las dosis para que cada uno lo revise y demás, pero solamente los tips básicos que han salido en los últimos estudios avalados desde la Organización Mundial de la Salud y por supuesto desde las esferas de la infectología, cuál es el tratamiento empírico para una neumonía no grave. Y el tratamiento empírico para una neumonía no grave, es decir, un niño que puede ser manejo ambulatorio en casa, tolera vía oral, no tiene ningún signo de alarma, que a mí me encantan los de IEPI, que es que no pueda comer, que no pueda beber o que está somnoliento, que convulsione. Es decir, un niño que lo pueda manejar en casa sigue siendo la amoxicilina. Si yo creo que ese niño tiene una infección bacteriana, ¿sí? Entonces la línea ambulatoria sigue siendo la amoxicilina. Sí, a dosis entre 80 y 90 miligramos kilo día. Yo le digo a mis estudiantes, apréndanse en el 90, porque yo con amoxa a 90 miligramos trato la neumonía adquirida en la comunidad no grave, la otitis media bacteriana y por supuesto la sinusitis. Entonces, amoxicilina afortunadamente todavía no tiene ningún pico de resistencia y lo podemos seguir usando. Si ya hay una alergia o una sospecha de resistencia, pues nos vamos con macrolidos, acitromicina o cefuroxima, pero la moxa sigue ganando. Y en el empírico, en mayores, perdón, de 5 años que yo sospecho neumonía atípica, me voy con acitromicina o claritromicina, sino que la clarita es más maluca, los niños es más dosis, la vomitan fácil. Entonces yo les recomiendo acitromicina 10 miligramos kilo día y nos vamos por 5 días. Entonces en la no grave en mayores de 5 años. Entonces ya estas dos cosas súper claras. Pero si yo ya defino que este paciente está desaturado, que se ve malito, que está vomitón, que no come, que tiene algunos signos de dificultad respiratoria,
que necesita un poquito de aporte de oxígeno y yo necesito hospitalizarlo, yo me sigo yendo por la línea inicial de los betalactámicos y sigue siendo empoderada la ampicilina o la penicilina cristalina, que la hemos dejado un poquito de lado y que es un antibiótico maravilloso para el estreptococo neumonio. Entonces nos vamos con ampi, ¿sí? Y con penicilina, dosis ampicilina de 200 miligramos kilo, día, penicilina entre 100.000 y 200.000 unidades kilo, día, ¿sí? Pero si yo ya hay sospecha que el niño está ahí como regular, no está chocado, ojo, pero yo tengo sospecha de que tiene una coinfección por Staphylococcus aureus, yo le puedo agregar oxacilina o clindamicina, dependiendo también un poco de la epidemiología de mi hospital. Entonces, digamos que para hospitalizarlo me voy con primera línea AMPI. Ah, si yo tengo algún factor de neumococo resistencia o ausencia de vacunación por hemófilos, me puedo ir con ampicilina, amoxicilina clavulanato en el oral o ampicilina sulbactam en el hospitalario. Pero si yo tengo un niño grave, ¿sí? Grave es, llega en choque séptico, llega chocado, llega mal perfundido, hipotenso, malo, con dificultad respiratoria, requerimiento de oxígeno a alto flujo o manejo invasivo mayor de vía aérea. Yo ya pienso en que tenga una complicación, ¿sí? Yo me puedo ir con ceftriaxona o cefotaxima IV. Obviamente este niño sí deberíamos de hemocultivarlo, ojalá y tomar toda pues digamos, todos los paraclínicos adecuados, ¿sí? Y si yo sospecho un empiema, una complicación asociada, pues le puedo adicionar la ceftriaxona, que es una cefalosporina de tercera generación, vancomicina. Entonces, allí, este es como el esquema grande, o sea, esto es un pincelazo del esquema antibiótico para las neumonías no graves y las graves de forma empírica. Y ya para ir culminando, vamos a hablar de los cambios que hizo la OMS en el 2024, pues que son súper básicos y que le dice a la comunidad un poco al primer nivel, a las personas, es que el diagnóstico de hipoxemia no hay que hacerlo con oxímetro si no lo tenemos, ¿sí? Es decir, yo puedo hacer el diagnóstico de hipoxemia por la mala perfusión, por la dificultad respiratoria o con la cianosis o con el compromiso del estado de conciencia. Entonces no necesito oxímetro. El otro, o como el otro énfasis y recomendación, ¿sí? Es que hacen mayor énfasis en el tratamiento en el nivel comunitario y ambulatorio y hablan del tratamiento con amoxicilina cuando sospecho neumonía bacteriana o coinfección o una coinfección asociada inicialmente viral. Sí, hablan de no llevar a los niños si no es necesario al ámbito hospitalario o al ámbito de la consulta de urgencia, sino que lo podemos manejar desde el ambulatorio, consulta externa o los centros de salud en primer nivel. Y asociado a esto, hablan de la duración del tratamiento con antibiótico para neumonía con respiración rápida, fast breathing, es que si solamente está taquimneico y no tiene otras cosas asociadas en un niño entre los 2 y los 59 meses, yo debería manejarlo con amoxicilina, incluso solo hasta 5 días. Digamos que este es el otro cambio o recomendación del 2024. Hablan de la gestión de riesgo, de las capacitaciones y por supuesto de la vacunación y hablan de la ampliación del riesgo del rango etario hasta los 10 años, porque siempre hemos hablado de neumonía hasta los 5 años, ¿sí? Y los otros, ¿dónde quedan? Entonces, entre los 5 y 9 años era como tierra de nadie y hablan un poco más de este rango que son esas neumonías atípicas o neumonías asociadas a síndromes sibilantes y broncoconstrictivos. Entonces, digamos que estos son como esas 5 recomendaciones que hace la OMS en los cambios del año pasado, 2024. Y para culminar, una de las grandes conclusiones que tenemos en la neumonía, y hoy celebrando el Día Mundial de la Neumonía, y la prevención contra ella es la vacunación. Sí, sí, señores, de las de los grandes, digamos, hallazgos, de los grandes em, actividades que hacemos que impactan en la vida de los niños y de los seres humanos después del lavado de manos es la vacunación. ¿Y la vacunación por qué? Porque me va a disminuir la incidencia de infección por el principal neumococo y por el hemófilos, por supuesto. Entonces tenemos neumococo PCV10 que son de 10 valencias y la de 13 valencias que tenemos en esquemas de los 2 meses. Colombia hace una introducción, una cohorte desde el 1 de
mayo del 2022 con neumococo 13, ¿sí? En donde ya está nuestro PAI, Plan Ampliado de Inmunizaciones, ¿sí? En donde, porque la 13 es que tiene, digamos, acción frente a uno de los serotipos más fuertes y más graves que tiene el neumococo, que es el 19A, y que disminuye esta vacuna las enfermedades neumococo invasivas y graves. Recuerden que el neumococo no solo da neumonía, ¿no? Da meningitis, ¿sí? Entonces también tenemos que irnos enfocado a ello. Y después de la vacunación, hemos reducido la incidencia de neumonía de 2.000 a 3.500 casos por cada 100.000 en postvacunación a 358. O sea, se puede pasar a eso cuando la vacunación esté completa. Decir que tenemos que seguir en las campañas de vacunación 2, 4 meses refuerzo al año de edad, ¿sí? A los 18, ¿por qué? Porque definitivamente el neumococo pues mata niños, ¿sí? Y obviamente en la pentavalente va el hemófilos influenza tipo B. Hay que vacunar a los niños con influenza anual y por supuesto dependiendo de cada país las políticas que tengan con COVID-19 en Colombia a partir de los 6 meses. Y definitivamente promover la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, evitar la exposición al humo del cigarrillo que lo hemos hablado alrededor de la charla, ¿sí? Lavado de manos frecuente, adecuada nutrición y control de crecimiento y desarrollo de los niños de forma programada y adecuada según también las políticas de cada país, ¿sí? Y ventilar los espacios adecuados, sobre todo jardines y espacios cerrados donde estén los niños. Y tres mensajes claves importantes que manejamos en la infección respiratoria aguda y es cómo evito que mi hijo se enferme, darle a las mamás y papás y cuidadores esta información, cómo evito lavándome las manos, haciendo un adecuado lavado nasal en casa cuando empecemos con los síntomas respiratorios, que realmente disminuye esa incidencia de tos y que se nos vayan las secreciones a la vía aérea inferior. ¿Sí? Una adecuada nutrición, abundantes líquidos orales, manejo de la fiebre, ¿sí? Cómo cuidarlo en casa es toda la parte sintomática que yo tengo en este momento para evitar que termine una neumonía y cuándo consultar y reconociendo los signos de alarma, ¿sí? Dificultad para respirar, fiebre muy alta que no pase, convulsiones, que no pueda comer, que vomite todo absolutamente, que saque la barriga para respirar, que me ponga morado, que convulsione o que tenga alteración en su estado de conciencia. Entonces, siempre tener muy claros estos tres mensajes claves para los papás y decirle, ojo, cuando venir al servicio de urgencias o a la consulta de forma inmediata. Y ya para concluir, la neumonía adquirida en la comunidad de niños es prevenible y tratable, ¿sí? El pilar definitivamente es la vacunación, el reconocimiento temprano de los signos de alarma y el tratamiento antibiótico adecuado si así lo amerita el paciente. Y por supuesto, todo el fortalecimiento en la atención primaria y la educación a padres y cuidadores son claves para reducir las complicaciones y la mortalidad. Recuerden que empezamos la charla hablando de la alta incidencia de mortalidad en nuestros niños. Es decir, que la complicación más grave de una neumonía no identificada a tiempo y no tratada es que nuestros niños fallezcan. Entonces, muchas gracias. Ese es el final de la charla. Este es, digamos, el dato donde pueden contactarme, por supuesto, y si tienen alguna pregunta, el auditorio, estoy atenta a responderla. Muchísimas gracias por su atención.